Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera parte de su programa Entre Finanzas e Impuestos, especialistas y expertos, producido por IDC e IDC Solutions. Y vamos a continuar con esta interesante charla que, nos ha llevado a otros ámbitos, a otros panoramas, a otras perspectivas y sobre todo expectativas, pues no tan diferentes a lo que vamos a vivir en el próximo 2024, pero comentábamos respecto a los temas de intimidación que está llevando a cabo la autoridad fiscal, la parte del reciclo, para qué nos había servido este nuevo régimen fiscal, todas estas situaciones en el Código Fiscal de la Federación que no se han atendido y también temas laborales, temas jurídico-corporativos que vienen muy pegadas con el Código Fiscal de la Federación. Pero si gustan dar camino a lo que sigue, que en este sentido podríamos abordar reciclo, que desde mi punto de vista y en un principio, cuando salió este régimen fiscal, pues yo lo he catalogado de un régimen totalitario, igualitario, autoritario inclusive, ¿no? En el sentido de poder crear una igualdad en cuanto a los ingresos de 3.5 millones para todas las personas que tributen en este régimen fiscal, pero sobre todo yo creo que hay algo más importante, no el que nos limiten en cuanto a los ingresos, porque creo que como mexicanos somos capaces de producir eso y más, sino el hecho de las deducciones del IVA y pagar un impuesto sobre la renta en una tarifa o una tasa creciente hasta el 2.5%, que quien no lo ha aprovechado, honestamente creo que se ha visto muy lento, porque a pesar de que yo lo critique, es lo que hay, es lo que hay y yo creo que puede servir para muchas cosas todavía salvables para empresarios, micros, pequeños y medianos, porque inclusive si se recuerdan el propio decreto del 11 de octubre, para el nearshoring, como lo han dejado llamar, pues está también afiliando o incorporando a los del régimen simplificado de confianza. Entonces, tenemos que usar esto. Ya lo critiqué, es lo que hay, usémoslo. Decirte, Sergio, que desde el nacimiento del régimen simplificado de confianza y desde el nacimiento de cualquier ley específica, desde cualquier artículo o cualquier reforma, normalmente siempre aterrizo en cuál es la consecuencia de utilizarlo o de no utilizarlo. Yo personalmente, y que quede claro que es mi opinión, que es personal, que no precisamente es la de ustedes, pero yo sí de plano no utilizo el reciclo, sé que es lo que hay, no lo recomiendo salvo que seas médico, salvo que seas doctor. ¿Por qué? Porque hay el efecto del IVA, ni te va ni te viene, que ahí no tuvo reforma la ley del IVA. Sin embargo, cuando vamos a las consecuencias que están en el Código Fiscal de la Federación, es en donde yo digo, ya no está tan padre, ¿verdad? Estás comentando algo que sí es cierto. Sí es cierto. Te obligan a optar por uno u otro de los regímenes, pero tenemos un grave problema. No quedamos que desde la teoría de la contratación la opción es tuya. Es una gran mentira. Tendríamos que ponderar, porque también recuerden que ya podemos utilizar las sociedades por acciones simplificadas, que también esto nos ayudaría un poquito. El tema yo no creo que sea, lo dijo muy bien mi querido amigo el doctor Sergio. El tema no creo que sea que te tengan que tasar ingresos, porque estamos hablando de expectativas. Ni siquiera sé a dónde voy a llegar. ¿Por qué no le haces un poquito como le hacen en China? Mira, compadre, yo te permito que operes tu empresa 6 meses y después ya nos ajustamos cómo me vas pagando. Eso sería hasta lo lógico, porque eso sería impulsar el desarrollo. Si en 6 meses no le hiciste, le dices gracias por dejarme participar, no lo hice.
Pero si no te lo permiten en 6 meses, te truena el propio fisco porque ya te cobró lo que no produjiste. Ese es el grave problema que tienen estos regímenes. Y luego, otra vez para documentar tu optimismo, querido Eduardo. Tú dices, tenemos doble contabilidad. No es cierto, tenemos triple porque se te olvidó la del Código de Comercio. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Sí? Cuando llegas en el tema de las actas de asamblea, también se te olvida que hay que irse a la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque a la Ley General de Sociedades Mercantiles le vale gorro si estás en reciclo o estés donde estés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Y no se les olvide que tenemos otra supercarga, la Ley Federal de Trabajo. A ver, ¿dónde están tus comisiones de higiene, de seguridad en el trabajo, de PTU, de antigüedades? Y entonces, cuando tú le platicas a un empresario así, dice, Japón es tu pali y China tu male, yo no quiero hacer nada. Perdón, pero es que es la realidad que tenemos en este país, ¿sí? Y luego todavía se atreven. A nosotros los contadores, ¿qué nos interesa? Que las personas tengan un patrimonio que sea en función de su esfuerzo, es decir, que con la actividad a la que se desarrollen puedan mantenerse a sí mismos y mantener con decoro a su familia, como nosotros pretendemos hacerlo. Pero cuando de cada peso que tú generaste, 75 o más son propiedad del Estado, del gobierno, ¿a quién carajos le dan ganas de seguir produciendo? ¿Quién quiere tener ese incentivo de decir, me la rifo por ti? Y además, lo que acabas de comentar, ese es el pan de cada día, ¿sí? Si no te agarran y te bajan el switch cuando se les da la gana sin notificarte, violando, olvídate del Código Fiscal, violando la Constitución. Y entonces, el decreto del 11 de octubre, las facilidades para el Istmo, ahí estamos viendo también una desigualdad increíble. ¿Por qué no para todos? Porque todos estamos invirtiendo en México, nada más para ese sector. Y entonces estamos regionalizando la economía y fiscalizando también cada uno de los estados respecto a que tengan sus propios beneficios fiscales. ¿De qué estamos hablando entonces? De que estamos creando paraísos fiscales en la propia República Mexicana, cuando todo debe ser igualdad, equidad. Mi querido Sergio, tocas un tema elemental. Digo, aquí nos podríamos pasar todo el día platicando de estas cosas, pero lo que queremos son proponer soluciones. A nosotros nos corresponde proteger el patrimonio de quienes nos contratan. ¿Por qué? Porque si no, tampoco cobramos. Y entonces, ¿cómo lo proteges? Con las mejores opciones. Pero me encanta cuando la gente dice, hay que elegir entre varias opciones. Ay, por favor, si son opciones, son varias. Pero ¿cuántas tenemos en materia fiscal? Te reducen. Y ese es el problema. Seguramente es del conocimiento de ustedes que al menos 2 grandes empresas están en China, Maseca y Bimbo. Pues, ¿por qué están tan lejos? Simple y sencillamente lo que acaba de decirnos acertadísimamente Eduardo, pues es el costo de ventas, compadre. Nada más es eso, ¿sí? Y cuando tú, a través de las trampas que tiene Reciclo, me dice, a mí me vale madre tu costo de ventas. Tú lo haces como a mí se me antoja. Y entonces, ¿de qué sirve que tengas un contador si lo vas a hacer conforme pues nada más con un programita que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer y lo demás me vale. ¿Sale? Es que ese es el problema. Cuando estamos inmersos en una dinámica económica, lo que tienes que hacer es quitar lo que se conoce como alteralidades, es decir, todo lo que afecta al ciclo económico. ¿Sale? Y una de las afectaciones prístinas, tajantes, es la intervención del fisco. Y es lo que hay entonces, ¿no? Reciclo, y esto de Reciclo, bueno, pues yo lo sometería hasta como análisis porque también sirve de alguna forma. Sí. ¿De qué sirve? Sí. Hasta para taparle el agujero al macho, como dicen. Sí. Mando un saludo a nuestro José Antonio. Claro, con mucho gusto. Reciclo. Bien llevado. Ah, sí. Debe ser una bendición económica. Reciclo. Bien llevado. Claro. Debe ser una bendición económica. Pero de este concepto que acabo de hablar. Pero sí para las morales no sirve. Pero sí para las morales. Sí. Y fíjate, te voy a decir por qué.
Porque por una parte voy a estar registrando mi contabilidad conforme al Código de Comercio, conforme a las normas de información financiera, Claro. voy a tener mis libros corporativos conforme a la Ley General de Sociedades mercantiles. Y aún y cumpliendo, no estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque para reciclo, persona moral, en donde son mis ingresos pagados, deducciones pagadas y párale de contar, no uno de los requisitos, ¿por qué? Los requisitos del título 2, no uno de los requisitos es que estén registrado en contabilidad. Claro. Totalmente parte. En ese sentido, vamos a hacer otros programas, otro análisis. Esa expresión te da toda en la torre, por decirlo de alguna expresión, la deducibilidad. Sé que tenemos muchos elementos, sé que podemos, la propia jurisprudencia de que comenta de que es estrictamente indispensable y por ende deducible, aquella erogación que de no hacerla afecta a mis ventas. O sea, podemos irnos por muchos lados, pero textualmente, si no hacemos el registro contable de manera correcta, en reciclo, todavía más que el régimen general de ley, pierde la deducción, pero por otros elementos secundarios. Ahora bien, mencionábamos la Ley Federal de Trabajo, las comisiones mixtas, los libros corporativos de la Ley General de Leyes. Hablábamos precisamente del Código de Comercio, todavía tenemos la duda de cuántos años debemos de guardar la contabilidad. Correcto. ¿No? 5 o 10 años, yo diría toda la vida, pero bueno, ciertamente tenemos esta desinformación y todo este cúmulo de expresión recae en el 28 y el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, el 28, 33. En donde todo esto que acabamos de hablar, jóvenes, las comisiones mixtas, los libros corporativos, donde las asambleas, las obligatorias, ordinarias y demás, todo esto forma parte de la contabilidad. Claro. No existen ni las reservas a fin de año, para empezar. Porque no hay asambleas ordinarias. Así de simple. Y revisa la contabilidad de cualquier persona. No está hecha la reserva legal. Simple y sencillamente. ¿Para qué vamos tan lejos? Ya para dejar al doctor que siempre viene con... ¿Para qué vamos tan lejos? Eso es las asambleas. Como el propio informe del comisario. Bueno, el comisario es el chofer, Eduardo. El comisario es el contador. El comisario han cometido la omisión de hacerlo hasta un propio accionista, cuando no tiene que ser juez y parte. Es correcto. Pero ese es el punto, colegas. No tenemos, por eso sí son expectativas, porque no es que ya esté resuelto, ya que esté dicho, es que nosotros no lo estamos haciendo. No hay informe del comisario. No hay el informe del administrador. El comisario está dentro de la estructura como empleado o como miembro del consejo, lo cual está... No puede ser alguien dentro de la estructura corporativa, pero ahí está. Y aún así viene un beneficiario controlador y otro más que... Pero espérate, porque ahí te va otra antes de que el doctor se nos arranque. Las actas constitutivas están mal hechas. Perdón, señores notarios públicos, pero ustedes cobran su arancel por su trabajo, pero finalmente es un machote del acta constitutiva. ¿En qué momento hacemos caso a lo que nos señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde los socios se reúnen para ponerse de acuerdo y llevar a cabo un acto jurídico, un fin, un objeto social? En ningún momento. Y las actas constitutivas sirven para dos cosas. Una, para causar lástima, y otra, para modificarlas urgentemente. Porque además tenemos dos cláusulas que hay que insertar en nuestras actas constitutivas urgentes, que son beneficiario controlador y asambleas electrónicas. Para empezar, nada más para empezar. Pero si le sigo buscando, hay más cláusulas que deben formar parte de esas asambleas constitutivas. Sí, tienes toda la razón del mundo. En el caso específico de las actas son una obligación que nos marca, entre otras, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y absolutamente de acuerdo. Las ordinarias son obligatorias. Por definición, las extraordinarias, pues es cuando ocurren. Pero las ordinarias hay que cumplirlas. Y sí, me ha tocado de repente ver que el comisario, pues no sé ni quién es. Es un cuate que vino a firmar, pero ya ni lo conocemos. Espérate. Entre paréntesis, recuerden que el gobierno así actúa. El gobierno es juez y parte. La Secretaría de la Función Pública decidió que ya iban a desaparecer los órganos internos de control. Y entonces dice, para eso estamos nosotros. O sea que si tú denuncias a un funcionario a la
Secretaría de la Función Pública, la secretaría es en automático que te va a decir, no, ya lo revisé y está buenecito, buenecito. Para los que habitan en la Ciudad de México, se quiere reelegir la fiscal Godoy. Tiene acusaciones de estar espiando a la oposición. Tiene un desmadre en las diferentes sedes, sobre todo la del búnker allá en el centro, y quiere reelegirse. Y dice, es que son muy poquitos los que no me quieren. Híjole, no, eso ya es terrible. Pero me regreso. Tenemos un grave problema. Contadores, colegas de nosotros, dejen de estar durmiendo el sueño de los justos, porque se nos olvida que ya también ocurre que pueden caer en responsabilidad penal. Nunca se les olvide. No estoy hablando, ¿sí? Chéquense el 26 del código. Pueden caer en responsabilidad. Y la Corte, por extensión, ha dicho, pues no solo es que sea contador, sino que le sugirió una estrategia, vas para adentro. Porque en casos, y eso sí ya se los digo, en sede jurisdiccional ocurre que el señor acusado, por ejemplo, de defraudación, dice, es que yo hice lo que el contador me dijo, por eso lo contraté. Y el contador dice, oye, pero tú me dijiste que lo hiciera. Y el juez le dice, ¿quién es el profesional de la contaduría? ¿Usted? A ver. Ojo, no es mito, es una realidad. Cuando estamos hablando aquí de estas materias, les estamos diciendo, pónganse las pilas, porque lo barato sale caro. Me regreso al tema de las deducciones. Me choca tanto rollo, materialidad de la operación, que no sea una operación simulada. Híjole, ya estoy harto. ¿Qué razón de negocios? Y en Estados Unidos, cuando haces una deducción, el requisito único es que lo hayas utilizado. Tan. ¿Sí? Por eso es que el impuesto sobre la renta en Estados Unidos se cobra sin tantos problemas. ¿Sí? Porque el IRS, no está tan complicado como el SAT. Aquí, tú ya eres defraudador antes que tú demuestres lo contrario. ¿Y el que el principio de presunción de inocencia no opera en materia fiscal? Claro que sí. Está contemplado desde el artículo 1 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra legislación soberana, pues les vale olímpicamente otra vez madre. Cuiden esos detalles, porque así es como uno empieza a defenderse. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿sabes qué? No te localicé en tu domicilio, como comentaba Eduardo, espérame, ¿qué no quedamos que desde el Código Civil, que es la materia mamá inclusive del fiscal, dice que puedo yo determinar un domicilio convencional? Y entonces, ¿por qué me exiges que sea lo que tú quieras? Ah, no, pues muy fácil, porque las leyes fiscales en este país es la ley del perro. Y para efectos de esta ley, perro es cualquier perro, gato, caballo, tiburón, jirafa, león. Eso es lo que explica la arbitrariedad que nos está llevando al desastre, ¿sí? En este país, la clase media es la clase que impulsa el trabajo. Sí, señores, ¿ustedes creen que los grandes corporativos son los que mantienen a este país? No, es verdad, lo mantiene la clase media. Y es a la que más están fregando todo el tiempo. Las tristemente célebres citas para el SAT. Llegamos al absurdo de que si no les das una lana, te van a mandar tu cita urgente en el SAT hasta enero. ¿Cómo crees? O sea, desde Adam Smith, ¿se acuerdan? Con Adam Smith decía, uno de los 4 principios es, si le vas a cobrar a la gente, hazlo con comodidad. No puede ser posible que te estén haciendo pedazos encima de que tú mantienes todo el aparato. Y de repente se les olvida un poquito también que los reclamos es muy sensible. Cuando a mí, por ejemplo, me ha tocado manejar y me para un elemento de la Guardia Nacional, me dice, identifíquese. Y yo le digo, identifícate. ¿Qué no ves mi placa? Espérame, pues tu placa dice que puede ser un agente de la Guardia Nacional, pero yo no tengo la certeza si no te identificas. ¿Y por qué me voy a identificar contigo? Porque tú, de acuerdo a la Constitución, eres autoridad y tienes que demostrarme que eres competente. Exactamente lo mismo que pasa cuando entras a una auditoría. Llega la auditoría. Voy a hacer mi trabajo, claro que soy competente, ¿no? Llega la auditoría y te presentan un oficio y cuando le dices, ok, ¿quiénes van a entrar? Y yo le digo a la gente que asesoro, tómale una foto a su identificación. No, es ilegal. Tú no puedes tomar fotografías de mis identificaciones. Y entonces, ¿cómo compruebo que eres autoridad competente que funda y motiva la causa de estarme fregando?
¿Verdad que sí? Y entonces ¿qué la gente dice? Es que no. Nos seguimos al otro. Al contexto que tú estás comentando. A ver, contadores, por favor, no confundan especialidad, ¿sí? Nunca se confunde especialidad con experiencia. La experiencia te la da lo que estás haciendo todos los días. La especialidad es una de las herramientas para que te vuelvas experto. Siéntense con los que te proporcionan soluciones. No sean tan egoístas, no sean, perdónenme que lo diga, tan cerrados. Tienes un problema, sé un poquito humilde y consúltalo al que sabe. Más vale, y lo digo con profundo respeto, partir un honorario que te metas en problemas. Totalmente. Lo digo totalmente, mi querido amigo Eduardo, mi querido amigo Sergio, es que te metes en problemas gratis. Ya se los dije, el derecho penal se ha ampliado y su compañero es el derecho administrativo. Tienes que trabajar para la autoridad ahora tú, aunque te pague una empresa. Las deducciones tienen que ser acordes con lo que estás haciendo. Decía Eduardo con todo tino, dice una jurisprudencia que sea estrictamente indispensable, significa que sin ese gasto no puedes seguir. Pero hay algo bien importante, no es solo que no puedas seguir, sino que esa es tu razón de negocio. Si no haces ese gasto, se acabó tu negocio. Claro. Nosotros los contadores manejamos un concepto, el capital del trabajo. Cuando te pegan en el capital de trabajo, no tienes capital de trabajo, se acabó la empresa. Me digan lo que me digan, ¿no es cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, con esta charla tan álgida, vamos a dar conclusión a esta tercera parte de este programa que está sumamente interesante. Vamos a continuar en un próximo episodio y yo le invito al público que cada semana nos favorece en este canal IDC TV que continúe con nosotros. Lo esperamos. Su servidor Sergio Sánchez se despide y nos vemos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.